Bien, esta vendría a ser nuestra última clase como tal. Vamos a avanzar en la última parte que vendría a ser de series. Y aparte de eso vamos a ver como tal unos cuantos problemas más con números. Sobre todo con el es primo. Y un procedimiento que yo he visto que a la mayoría le complica, que va relacionado con descomposición de números. Bien, entonces ya como tal la clase pasada terminamos el avance de cadenas. Y eso. Bien, entonces comencemos. Como tal en los modelos de exámenes, las 4 preguntas que les pueden tocar, bueno, son 5, pero una va mezclada, digamos, con otra. Las 4 tipos de preguntas que les pueden llegar a tocar son, primero, de serie en cadena, ¿ok? Serie en cadena, vamos a dejar anotar acá. Serie en cadena. Bien, otro tipo de pregunta que les puede llegar a tocar en el examen es sobre suma de términos de la serie. De la serie. Otro que les puede llegar a tocar es, ¿cómo era? Enésimo término. Enésimo término de la serie. Enésimo término de la serie. Y finalmente les puede tocar uno de si un elemento o si un término pertenece a la serie. Pertenece a la serie. Bien. En lo que vamos de los modelos de exámenes, en todos los que he llegado a ver, tanto de su segundo parcial como para el final, siempre puede llegar a tocarles una de estas 4. A mí me gusta ponerle sobrenombres para poder hacerlo más corto. A serie en cadena lo suelo llamar C serie. A la suma de los términos de una serie lo suelo llamar S serie. Carajo. S serie. A el enésimo término de la serie lo suelo llamar N serie. N serie. Y al pertenece término de la serie o existe término en la serie lo suelo llamar como P serie. Bien, entonces ese tipo de preguntas van a entrar a su examen con relación a series. Bien, empecemos. El primero que vamos a ir por puntos. Primeramente vamos a ir por por la serie en cadena. Para esto, ¿qué necesito que sepan? Obviamente necesito que entiendan cómo funciona lo de las series. ¿Ok? Se va a basar en lo mismo, simplemente que acá como tal la función solamente devuelve una cosa. ¿Ok? Una cosa. En la parte de serie en cadenas es lo mismo, solamente que varía en la parte de la concatenación. ¿Ok? La pregunta más frecuente en el tema de serie en cadena, lo voy a dejar acá. Serie en cadena. Serie en cadena. No, mejor no, ni lo notamos. No hace falta. Bien, lo voy a dejar acá. El punto número 1 haciendo referencia a serie en cadena. Y voy a colocar acá una pregunta para el primer ejemplo. Bien. El primer ejemplo que vamos a hacer es 2, 6, 3, 6, 3, 6, 10, 7, 14, 7, 14, 18, 15, 18, 15, 30, 34. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que devuelvan? Va a entrar como parámetro como tal una variable n que va a representar la cantidad de términos. Voy a colocar 5. Y esto que me tiene que devolver, me tiene que devolver la serie, ¿ok? En una cadena, es decir, 2, 6, 3, 6, 10. Y no importa si sobra una comita de más al final, ¿ok? Eso es irrelevante. Entonces me tendría que salir de esta manera. ¿Ok? Lo que yo vaya a ingresar como parámetro vendría a ser la cantidad de términos de la serie. Y todo eso tiene que aparecer en una cadena. Bien. Entonces, nosotros ya sabemos cómo generar este tipo de series.
Lo principal que hay que encontrar acá vendría a ser su regla de variación. Entonces, ¿qué tipo de regla de variación tiene? Analicemos eso. ¿Qué tipo de regla de variación tiene? Para empezar, acá veo un más 4, acá veo un menos 3 y acá veo un... ¿Sería más 3? No, sería por 2. Y lo mismo, más 4, menos 3 y por 2. Bien, entonces ya estaría encontrado la regla de variación. Este tipo de series yo lo manejo con el semáforo. ¿Ok? Digo que cuando esto sea 0, voy a hacer esta operación de acá. Cuando esto valga 1, voy a realizar el menos 3. Cuando esto valga 2, voy a realizar el por 2. Y vuelvo a inicializarlo con 0, con 1 y con 2. ¿Ok? El semáforo me facilita a mí bastante poder controlar esto. Entonces a esto lo voy a llamar S y a esto lo voy a llamar T. Bien. No lo voy a llamar S porque como tal S lo voy a ocupar para devolverle una cadena, aunque puedo ocupar X. Vamos a dejarlo ahí nomás. Sí, dejémoslo ahí nomás. Ya. Entonces, todo esto lo tengo que devolver y concatenar en una cadena, ¿no? Empecemos. Entonces esto dijimos que lo iba a llamar C serie. C serie. Y entra como parámetro un valor n. ¿Qué variables tenemos? La variable del término. El término va a inicializar en ¿cuánto? En 2. En 2. Mi variable semáforo va a ser igual a 0. Mi variable del contador, el cual me va a ayudar a llevar la cuenta de los elementos que voy realizando en mi serie, también va a inicializar en 0. Y una variable x en la cual voy a ir concatenando todo esto, la cual va a ser vacía. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hago de primeras? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Voy a concatenar. Ahora, yo no puedo concatenar de esta manera. A ver, yo no puedo decir x va a ser igual a x más t, por ejemplo. Yo no puedo concatenar así. ¿Por qué? Porque x, recordemos que es una cadena. ¿Ok? Es una cadena. Es diciendo vacío va a ser igual a vacío más, y le estoy enviando un número. Le estoy enviando 2. Yo no puedo hacer esto. Lo que tengo que hacer es convertir esto a una cadena. Es decir, este número no puede ser concatenado a un string. Lo que primero tengo que hacer es convertirlo. Y para esto voy a llamar a la función int to str. ¿Ok? ¿Qué está haciendo int to str? Esta es una función ya escrita, ya está en el lenguaje, está en una librería llamada sysutils. Ahorita les voy a enseñar a programarla. Y eso, entonces tiene que ingresar t como parámetro acá. Y luego a eso le vamos a concatenar también una coma. Bien, entonces para el tema de la concatenación, digo que x va a ser igual a x más int to str del término más la comita. Bien. Bien, ahora sí. Entonces, ¿qué sigue a esto? Ya concatené el término, ya agarré el primer término. ¿Qué tengo que hacer una vez ya haya agarrado el primer término? Generar el siguiente. Y para eso vamos a ocupar el semáforo. Decimos que mientras mi semáforo sea igual a 0, voy a hacer cierta cosa. ¿Ok? Cuando mi semáforo es igual a 0, voy a sumar más 4 al término. Entonces digo t va a ser igual a t más 4. T va a ser igual a t más 4. Y ahora digo cuando mi semáforo sea igual a 1. S es igual a 1. Entonces, por verdadero, ¿qué debería hacer? Restar 3. ¿No ve?
Entonces t va a ser igual a t menos 3. Bien. Ahora, por el lado falso, debería volver a preguntar. No es necesario, ¿no? Si yo sé que s no es igual a 0 y no es igual a 1, entonces va a ser igual a 2. Si es igual a 2, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 2. Entonces mi término va a ser igual, t va a ser igual a t por 2. Ya. Bien, ahora, ¿cómo controlamos el semáforo? ¿Cómo hacemos que haga esto primero, luego haga esto, luego haga esto? Pues incrementándolo. Decimos s va a ser igual a s más 1. Entonces, cuando s sea igual, s al principio va a valer 0. 0 más 1 va a ser igual a 1. Entonces, cuando vuelva a ingresar a todo esto, va a ingresar ya también por este lado. Y va a generarme el siguiente término. En este caso, después de haber generado esto, va a concatenarse 6 y luego va a ingresar por este lado. Cuando ingrese por este lado, va a restar menos 3, ¿no? Y va a volver a irse por acá. Entonces cuando vuelva, como restó menos 3, va a concatenar ahí el 3. Ahora ya no tendría que valer 1, ahora tendría que valer 2. Entonces decimos que s va a ser igual a s más 1. Como vale 2, va a ingresarse por este lado, por el lado falso. Y ahora t se va a multiplicar por 3. Por 2, perdón. Por 2. Va a volver a ingresar acá y ahora va a ser igual a 6. Entonces, si ya realicé esta tarea y esta tarea, entonces mi semáforo lo tengo que volver a inicializar en 0. Entonces el semáforo se volvió a inicializar en 0 y ahora va a hacer lo mismo. Bien. Y como tal, no tenemos que olvidarnos de incrementar mi contador, ¿no? C va a ser igual a C más 1. C mayor o igual a N. Y por falso volvemos acá arriba. Y al final, ¿qué es lo que tenemos que devolver? Todo lo que hemos concatenado, ¿no? Todo lo que hemos concatenado en X. Entonces decimos retornar X. Bien. Eso. Entonces, yo ya esto de acá ya les había enseñado como tal como se hacía. Lo avanzamos en la clase 3 que teníamos. Ahí tienen ejercicios de series para escoger. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, este ejemplo, ¿qué es lo que hace? Ya, como tal lo que hace es devolverte esta serie en una cadena, ¿ok? Te está devolviendo esta cadena. Te está devolviendo todo esto, solo que no te lo está devolviendo como lo que hacías antes, que era pintarlo. Primero devolvías el 2, luego el 6 y así. Eso lo realizabas con un write-ln, si no estoy mal. Lo que se está haciendo acá es concatenando en una variable y la estás devolviendo. ¿Ok? La estás devolviendo. Lo que estás haciendo acá es concatenarlo todo en una variable x. Entonces primero va a agarrar x, va a ser igual a vacío, luego va a entrarse por acá, va a agarrar el primer término que va a ser 2, lo va a concatenar, x va a ser igual a x, es decir, vacío más el término 2 concatenado con la coma. Luego va a volver a entrar ahí y dependiendo cuántos términos tenga. Luego va a agarrar el siguiente término, 2 concatenado con el 6, entonces 6, y te lo está concatenando ahí. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántos términos tú quieras concatenar. Como tal, eso es lo que está haciendo. Bien, eso responde a tu duda. Sí, gracias. Ya. Bien. Entonces,
Continuemos. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Ok, el mismo ejemplo. Vamos a reciclarlo. Pero para otro tipo de series. Generalmente no les suele preguntar de esta manera. Ok, no se los pregunta así. Lo que hace el ingeniero es, en vez de esto, seguimos en el ejemplo 1, solo que lo cambiamos por 2. Lo que hace el ingeniero, digamos, es si te coloca n igual a 5, pide que lo concatenes al revés. ¿Ok? Pide que concatenes desde dónde está. ¿Dónde está el número 5? A ver. 1, 3, 4, 5. Sería el 10. Luego el 6. Luego el 3. Luego el 6. Y luego el 2. No importa si sobra una comita al final. Y así. Entonces, ¿cómo lo está concatenando esto? Lo está concatenando al revés. Te está diciendo devolver la cadena de la siguiente serie en una cadena. ¿Ok? Y les está diciendo de esta manera. Si yo digo n igual a 6, digamos, n va a ser igual a 6, entonces acá tendría que concatenarse a este lado, ¿no? El siguiente término generado tendría que concatenarse a este lado, que sería el 7. Y ya con eso yo creo que ustedes se dan una idea de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Alguien me puede decir la respuesta? ¿Alguien? Tomati. Yo creo que ya se dan una idea de lo que tenemos que hacer acá. Recuerdan que habíamos aprendido que había no solamente una forma de concatenarlo. No. Bien. La solución a esto está concatenándolo al revés. ¿Ok? Es la misma serie, vamos a copiar el ejercicio. No hace falta crear otro de nuevo. La solución a esto está pegándolo al revés. En vez de que yo lo concatene, lo pegue de la manera en la que estaba haciéndolo ahorita, simplemente puedo decir que esto va a ser igual al término int to str del término más una coma más mi cadena. Y listo. Eso ya lo soluciona y lo concatena al revés. Les había dicho que, digamos, si ustedes descomponen la palabra o esto va a estar en una variable s, digamos, y primero agarran la h, luego agarran la o, luego agarran la l y luego agarran la a, lo están pegando de esta manera, ¿ok? Lo están pegando al revés. ¿Ok? Esto se vería más o menos así. Primero agarras el 2, ¿ok? El 2, 2, luego agarrarías el 6 y el 6 se está pegando, recordemos que esto es igual a x, y el 6 se está pegando a este lado, más mi cadena 2, es decir, esto va a ser igual a 6, 2, y así, dependiendo de cuántos términos tenga. Si paso al siguiente, con 3 hago exactamente lo mismo, ¿no? Esto es igual a x, hago exactamente lo mismo, genero el siguiente término que sería 3, más 6, 2, y esto sería igual a ¿cuánto? A 3, 6, 2, y listo. Y así sucesivamente, lo estoy concatenando al revés, ¿no ven? 2, 6, 3. Y así, mientras más valores de n tenga, me lo va a dar de esta manera. Y eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hacer lo mismo? Sí, es lo mismo, solo que lo estás concatenando al revés. La lógica de la serie siempre es la misma. Nunca cambia. Ahora, yo que les recomiendo que empiecen a trabajar con el bucle while. ¿Por qué? Porque para mi gusto es mucho más cómodo. Hay un ejercicio en donde no van a poder trabajar con repeat until. Entonces, si ustedes, digamos, desean cambiar la condición, simplemente era c menor o igual a n, ¿no? Acá arribita.
si ustedes desean cambiar la condición. Ahorita lo vemos el ejemplo en el que no funciona con el repeat until. Creo que el único que no funciona es el nSeries, si no estoy mal. Pero bueno, ya. Entonces, hasta ahí se entiende, ¿no? El tipo de pregunta que les puede tocar en cadena vendría a ser esto. ¿Ok? Vendría a ser esto. Ya, el siguiente que deberíamos resolver sería suma de los términos de una serie. Ya, acá podría colocarles dos ejemplos, pero creo que no hace falta. Yo creo que ya entienden cómo debería ser la cosa. Pero bueno. ¿Alguna otra serie que tengan por ahí? Recuerdo que había una de modelo de examen. Ya. Ya, vamos a reciclar de esta serie. Reciclemos de nuevo esto. ¿Por qué? Porque generalmente siempre entra esta serie. Esta serie de acá siempre entra. Ya. Vamos a llamarle a esto 2. Y ejemplo número 1. A esto lo vamos a llamar suma serie. Sí. Vamos a pegar esto acá. Y también voy a copiar la misma serie. Esto acá. Sí, voy a copiar esto. Ya. Bien. Bien, vamos a reutilizar la misma serie, pero vamos a cambiar un poquito la cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a generar los términos de la serie, pero lo que queremos devolver como tal es la suma de los elementos o de los términos de esta serie. Es decir, si yo les digo que un ratito más, lo voy a bajar un poquito más. Si yo les dijera que n va a ser igual a 5, ¿qué es lo que tendría que devolverle? ¿Qué es lo que tendríamos que devolver? Un valor numérico, ¿ok? Recordemos, suma de los elementos de la serie. Tenemos que agarrar primeramente el 2, luego más 6, más 3, más 6, más 10. ¿Ok? Y quiero obtener la suma de todo esto. No lo voy a colocar acá con mitad, solamente para no confundirlos con cadena. Entonces, ¿cuánto sería la suma de todo esto? 2, 6, 3, 6, 10. En 10. Sería 15, 15 más 12, 27, ¿no? Corríjanme si estoy mal. Sí. Ya, entonces 27. Entonces, ¿qué debería cambiar acá? La lógica de la serie es la misma, simplemente voy a borrar esta parte. Y como tal, no tengo que devolver una cadena, ¿no? Tengo que devolver un valor numérico. Entonces, voy a acumular la suma de esta serie en una variable. En este caso voy a ocupar x. Voy a ocupar x y digo que x va a ser igual a x más el término de la serie. Más el término de la serie. Y listo. Nada más. X va a ser igual a este. Cada vez que vaya agarrando un elemento en mi serie, lo voy a ir sumando. X va a ser igual a X más este. Es lo mismo que hacíamos con sumar los dígitos de un número, cositas así. Entonces, esto ya no sería S serie, sería S serie. S serie. Ya. ¿Se entiende esta parte, no? Sí. Ya. Entonces pasemos al segundo ejemplo. Y este ya directamente se los voy a sacar de su modelo. Hay uno, lo recuerdo bien. Aquí está. Este. Ya. Había uno de sus modelitos. Era el 1 por 3 más 3. 3 por 5 más 5 por 7 más 7 por 9 más 9 por 11 9 por 11 más y así, imagino que se entiende. Ya.
Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que devolver la suma de esta serie? ¿Ok? Si yo pusiera de ejemplo, digamos, vamos a poner un ejemplo sencillo, n igual a 3. N igual a 3. ¿Esto cuánto sería? 1 por 3. Esto lo voy a ver de la siguiente manera. ¿Ok? Antes de empezar, esto lo voy a ver como un término. Esto lo voy a ver como otro término. Esto como otro término. Término, término. Pueden revisar el modelo, creo que fue uno que tocó en mi semestre. Fue el, si no estoy mal, 1-2023. Sí, el 1-2023. Fue el segundo parcial. La pregunta estaba sencilla, pero bueno. Veámoslo. ¿Qué había que hacer? 1 por 3. 3. Más 3 por 5. 15. Más 5 por 7. Me olvidé cuánto era 5 por 7. 42, ¿no? ¿Está bien? 5 por 7, 42. Y todo... 35. Perdón. 35. Ya. Bien, entonces sumado todo esto me da 53, ¿no? 53. Ya, entonces eso tendríamos que obtener el resultado. Vamos a decir que esto vamos a verlo como dos variables distintas, ¿ok? Vamos a verlo como dos variables distintas. Esto lo vamos a ver como A y esto lo vamos a ver como B. Bien. A y B. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con ¿cómo se le dice? Con A? Podemos resolver esto de muchas maneras. Por ejemplo, podemos decir que A va a ser igual a ¿cuánto? A más 2. ¿No ven? A podemos verlo como A más 2. Y B podríamos verlo como de hecho no, se me hace mucho más sencillo al revés, ¿no? Podría ser mucho más sencillo al revés. Podríamos decir que B va a ser igual al valor de A, ¿ok? B va a ser igual al siguiente valor de A. Y luego decimos que B, que sería esto acá, va a ser igual a A más 2. ¿No ven? Así es mucho más sencillo. Y lo mismo. El valor que acá, que va a ocupar A, va a ser el mismo que antes era B. Y luego de haber hecho la suma acá, A va a ser igual a B va a ser igual a esto más 2, ¿no? A esto más 2. Es un intercambio medio extraño, ahorita lo vamos a ver en diagrama. Básicamente lo que yo antes conocía como A va a ser igual a B. Y lo que yo consideraba como B va a ser igual a B más 2. Entonces B en la serie como tal estaría en B y aplicamos un intercambio en A. ¿Ok? Eso sería lo único novedoso ahí. Llamémoslo a esto S serie. S serie. Inicializamos A en cuanto inicializa en 1. B inicializa en 3. Como tal no ocupamos T acá porque ya estamos ocupando A y B para eso. Entonces ocupemos una variable S para almacenar la suma. Hace rato ocupamos X, ahora ocupamos S. Y un contador. Un contador para que vayamos viendo cuántos términos de la serie ya estoy generando. Bien. ¿Qué hacemos al principio? La suma. S va a ser igual a S más A por B. ¿No ve? A por B. Luego, ¿qué ocurre con A? A pasa a ser lo que antes valía B. ¿No ve? A pasa a ser lo que antes valía B. ¿Y qué ocurre con B? ¿Qué ocurre con B? No necesariamente podemos ocupar la variable A, porque ya la cambiamos, así que ocupemos la misma variable B. Así. B va a ser igual a B más 2. Entonces decimos que B va a ser igual a B más 2.
y incrementamos el valor de mi contador. C va a ser igual a C más 1. Bien. Y acá mi estructura de control, C mayor o igual a N. Y listo. Entonces, sumo los términos, genero el siguiente término de la serie e incremento mi contador. La misma estructura que siempre manejamos. Acá al final retornamos S. Listo. Bien. ¿Se entiende? Solo intercambio. Sí, solo es un intercambio. Se puede realizar de muchas maneras, pero para mi gusto esto es como la forma más eficiente. ¿Qué está ocurriendo acá? A valía antes 1 y B valía antes 3, ¿no ve? Lo que yo consideraba antes como B, ahora va a llamarse A. ¿Ok? Ahora va a llamarse A. A va a ser igual a 3 y B va a ser igual a B más 1. Entonces eso sería igual a 5. Vuelvo a hacer esto mismo. A pasa a valer ¿cuánto? A pasa a valer lo que sería B, que sería 5. Y B pasa a valer más 2, ¿no ve? Que sería 7. Lo mismo que está acá. Y así sucesivamente, si continuamos, nos va generando lo mismo. Solamente es un intercambio. Solo que está un poquito medio que chipadito, pero bueno. Eso. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces eso sería todo con el tema de S-serie. Entonces ya vimos el tema de cadena en serie y lo de la suma de los elementos de una serie. Ahora pasemos al de... ¿Cómo se llamaba esto? No me gusta este sonido. Ya. Enésimo término de la serie. Enésimo término de la serie. Este sería nuestro tercer ejercicio. 3. Y vamos a hacer un ejemplo del número 3. Ya. A esto lo vamos a llamar. A ver, ¿cuál vamos a ocupar? Ya. Ocupemos Fibonacci para esto. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21. Ya. ¿En qué se basa como tal N-serie? Se basa en lo siguiente. Yo voy a decir que N va a ser igual a... puede ser 3. N va a ser igual a 3. ¿Y esto qué me tiene que devolver? Me tiene que devolver 2. ¿Por qué? Porque esto sería el término número 2. Número 3, perdón. Número 3. Si yo les digo N igual a 3, 4, 5, 6. Si yo les digo N igual a 6, ¿qué me tendría que devolver esto? El 8, ¿no ven? El 8. ¿Por qué? Porque ese vendría a ser el enésimo término de esa serie. Entonces, con esa explicación es simplemente generar la serie. Acá, por motivos más prácticos, vamos a utilizar un while, aunque también se puede hacer con un for. Se puede hacer con un forcito esto. También se puede hacer con un for, se puede hacer con un while, se puede hacer con un repeat until, pero lo vamos a hacer con un while. ¿En cuál era el que no se podía? Ya, acá no se va a poder por el hecho de que al principio yo no tengo mi término generado. ¿Ok? ¿O sí se podría? No, no se podría. Ya vamos a ver por qué. Les recomiendo este de acá. Sí, este de acá como tal sí se podría manejar con un bucle repeat until, pero va a haber otro ejemplo el que no. Ahorita vamos a ver cuál. De momento pensemos que vamos a utilizar un while para
para esta serie. Voy a llamar a esto nSerie. nSerie recibe un valor n como parámetro. Y como tal voy a generar a través de un contador. ¿Ok? Voy a generar la serie a través de un contador. Y cuando ya llegue a ese valor del contador, entonces, digamos que el contador vale 0. Cuando ya llegue al valor del contador, digamos n va a ser igual, sí, el mismo ejemplo, n va a ser igual a 3. N es igual a 3. ¿El contador llegó a 3? No. Entonces pasa a valer 1. ¿Llegó a 3? No. Pasa a valer 2. ¿Llegó a 3? Sí. ¿No? El contador ya llegó a 3. Entonces me devuelve este término 3. Bien. Eso. Entonces ya sabemos cómo generar Fibonacci, ¿no ves? Habíamos aprendido que esto lo vamos a ver como A. Tenemos A y B. Y esto lo vamos a ver como C, ¿ok? C va a ser utilizado como el término, lo que yo conocía como T. Bueno, sí, ocupemos C, realmente así es más fácil aprenderlo. Y como variable de contador voy a ocupar X. Como variable de contador voy a ocupar X. Espero que eso no lo confunda. O ocupamos T. No, ocupemos de esa manera, es más fácil. Ya, entonces A va a valer 1 y B va a valer 0. Y mi variable de contador va a ser igual a 0. ¿Y qué es lo que voy a decir? Mientras mi variable de contador X sea menor a N. Mientras mi variable de contador X sea menor a N. Entonces voy a seguir generando el término de la serie. ¿Qué quiere decir? Mi contador de momento vale 0. 0 es menor a 1. Sí, es menor a 1, ¿no ven? Entonces voy a generar el primer término de la serie, que vendría a ser C. C va a ser igual a A más B. A más B. Ahora, ¿cómo se jugaba con la serie Fibonacci? Aplicando un intercambio, ¿no ven? Lo que yo consideraba como B pasa a valer A. Y lo que yo consideraba como C pasa a valer B. No creo que haga falta que les explique esto. Eso ya lo vimos en el tema de series. Y tengo que incrementar mi contador. El contador va a ser igual a contador más 1. Y listo. Todo esto va a terminar cuando ya sea igual, ¿no ven? Supongamos el ejemplo que mi contador se incrementó y coloqué de parámetro n igual a 1. Entonces me va a devolver 1. Me va a devolver el primer término. Si coloco como parámetro 2, entonces no me va a devolver 1. Va a seguir dando la vuelta y va a generar el siguiente término. Y el siguiente término igual va a ser 1. Entonces 2 va a ser igual a 2. No. Entonces tendría que salirse, ¿no ves? Y si se sale, se va a salir por este lado. Y una vez que se salga, simplemente tendría que retornar. Que tendría que retornar el término, ¿no ve? En este caso ocupamos C como el término. Y listo. Y si todavía no se cumple y coloqué un valor, qué sé yo, 3, entonces generaría el siguiente, ¿no ve? Generaría el siguiente término y mi contador también se incrementa y preguntaría, ¿3 es menor a 3? No, es igual. Entonces te devolvería 2, tal como el ejemplo que está acá. Bien. Entonces, eso. La pregunta como tal es sencilla. Lo que complica vendría a ser esta parte de acá. ¿Por qué? Porque muchos ya estamos acostumbrados a trabajar con la estructura del repeat until, ¿no ves? Ya muchos estamos acostumbrados a eso. Pero si analizamos el ejemplo de acá, no funciona. ¿Ok? Si intentamos aplicar lo mismo y simplemente digo voy a devolver acá en una variable mi término, no funciona. ¿Por qué? Recordemos que seguimos en el mismo, solo que este sería ejemplo número 2. ¿Por qué no funcionaría? Digamos
¿qué me tendría que devolver esto? Si digamos coloco n igual a n, probemos con un ejemplo sencillo, n igual a 2. N va a ser igual a 2. ¿Qué me tendría que devolver? 6. Si yo lo trabajara esto con un repeat until, acá, no es necesario que haga esto. Esta parte ya no sería necesaria. Bien. Entonces supongamos que esta parte de acá está en blanco. Ya. Entonces. Y esto acá está de más, ¿no? ¿Qué está de más? X. Ya. Entonces, ¿por qué esto no funcionaría? Recordemos que t ya está inicializado en 2. ¿No ve? La variable t ya está inicializada en 2. ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a generar todavía el siguiente término de la serie y el siguiente término va a ser igual a t más 2. Es decir, t va a valer 6. ¿No ve? Va a valer 6. Va a entrarse por acá, contador va a incrementar, contador es mayor igual a n, en este caso colocamos 2, es decir, 1 es mayor o igual a 2. No, por falso va a volver a ingresar acá y va a volver a generar el siguiente término de la serie, que vendría a ser menos 3, que sería 3, ¿no ve? Entonces t pasa a valer 3. Y va a volver a incrementar el contador se va a incrementar, ahora ya no va a ser 1, ahora va a ser 2. 2 es mayor o igual a 2, sí. Entonces por verdadero se sale y tendría que retornar como tal el término, ¿no? Tendría que retornar el término. Pero ¿en qué valor quedó mi término? 3. Y yo pedí que me devuelva 6. Entonces me está generando 1 de más. Entonces ahí el por qué no podría ocupar el repeat until, al menos en este ejemplo. Por lo tanto, les recomiendo empezar a trabajar con while. Y también para mi gusto es mucho más práctico. ¿Ok? Es mucho más práctico. Entonces decimos que mientras c sea menor a n, va a hacer todo esto de acá. Esta parte la omitimos. Y todo esto va a volver a ir acá arriba. Y por falso se va a salir. Ya. Entonces, esto de acá ya controla esa parte. Así que va a funcionar sin problemas. Bien. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, continuemos entonces. Ese vendría a ser el penúltimo ejemplo. Solo nos queda uno más, que vendrían a ser los ejercicios de P-serie. Y acá, la verdad, yo ya me acostumbro a trabajar con while, así que los voy a tratar de acostumbrar de esa manera. Los ejercicios de P-serie, aunque también se pueden trabajar con repeat until, pero ya de una vez empiezan a trabajar con el while, así se les va a hacer mucho más sencillo. Bien, entonces como cuarto ejemplo tendríamos los ejercicios de P-serie, o si pertenece un elemento a un término, a una serie. Primer ejemplo. Voy a agarrar de nuevo la serie Fibonacci y ahora ustedes me van a preguntar por qué. 2, 3, 5, 8, 13. Bien, en caso de que a ustedes les llegue a tocar un ejercicio de pertenece el término a una serie, esto de acá siempre va a estar la serie en forma ascendente. ¿Ok? Esto siempre la serie de que tenga que ver con un ejercicio de pertenece el término a la serie o existe el término en la serie, siempre va a estar ordenado de forma ascendente. ¿Ok? Siempre se lo van a colocar de forma ascendente. Entonces vamos a basarnos en eso. Acá como tal yo ya no voy a tener ¿cómo se dice? Yo ya no voy a tener un contador, ya no va a ser necesario. Lo voy a controlar con el mismo término que me están dando en la serie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto, digamos, vaya a valer. ¿Qué es lo que va a ingresar como parámetro? Para empezar, ¿qué es lo que ingresaría como parámetro acá?
va a ingresar un término de la serie, es decir, el 5. El 5 pertenece a la serie, sí. Entonces esto me va a devolver true, verdadero. Nuevo ejemplo. El 7 pertenece a la serie, no. No pertenece a la serie. Entonces, falso. Ahora, ¿cómo sé yo cuándo debería terminar? ¿Cómo sé yo cuándo debería yo determinar esta serie? Porque si sigo generándolo hasta el infinito con todos los términos, entonces pues no es válido, ¿no? Para eso voy a utilizar mi misma variable del término con el que estoy generando la serie para apoyarme en eso. ¿Ok? Voy a utilizar mi misma variable del término. Entonces, ya sabemos cómo funciona la serie Fibonacci. Voy a colocarlo acá como pserie n, ingresando un valor n como parámetro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos para empezar a, que dijimos que iba a valer 1, b va a valer 0. Y también voy a inicializar mi variable que voy a utilizar como variable del término. Sí o sí, esto sí o sí lo tengo que inicializar ahora. Y también acá no ocupamos contador, desde ya le digo, no se va a ocupar contador en los ejercicios que tengan que ver con pertenece el término a una serie, ¿ok? Nunca se va a ocupar contador, siempre se va a ocupar el mismo término. ¿Por qué? Porque yo no sé, digamos, hasta dónde tendría que llegar con una variable que tenga que ver con un n término de la serie. ¿No ve? Entonces voy a utilizar el mismo término. ¿Qué voy a decir? Que mientras el término generado, recordemos que C va a hacer referencia al término de la serie, mientras el término generado sea menor a n, al término que yo estoy buscando, voy a seguir preguntando por él. ¿Ok? Voy a seguir generando el siguiente término para verificar que se cumpla esto. Entonces decimos que C va a ser igual a A más B, A va a ser igual a B y B va a ser igual a C. Listo. Ahora, ¿qué va a ocurrir acá? Ustedes se preguntarán, ¿qué va a ocurrir? Digamos, si yo pongo de ejemplo n, digamos, voy a utilizar C como variable para generar Fibonacci. Si yo coloco n igual a 3, primeramente, ¿qué me va a generar? 0. Entonces, digo 0 es menor a el término, recuerden, 3, bueno, no vamos a ocupar 3, vamos a ocupar 2. 0 es igual a 2, no, mejor no 2, ocupemos 5. Sí, mejor 5, nos conviene. 5. 0 es menor a 5. Sí, ¿no? 0 es menor a 5, entonces generamos el siguiente término, 1. Y preguntamos nuevamente, ¿1 es menor a 5? Sí. Generamos el siguiente término, nuevamente es 1. ¿1 es menor a 5? Sí. Generamos el siguiente término. Siguiente término, 2. ¿2 es menor a 5? Sí. Generamos el siguiente término, que sería 3. ¿3 es menor a 5? Sí. Generamos el siguiente término, que sería 5, ¿no? El siguiente término sería 5. ¿5 es menor a 5? No. 5 ya no es menor a 5. Entonces se va a salir. Ahora, yo no podría directamente devolver verdadero porque se salió, ¿no? Tendría que devolver verdadero bajo cierto criterio. ¿Y qué criterio vamos a ocupar? Probemos con otro ejemplo. N igual a 4. 4 y acá 0, 0. Probemos nuevamente con este ejemplo. 0. Generamos el siguiente término, va a ser esto igual a 1. ¿No? Esto va a ser igual a 1. 1 es menor a 4, sí. Entonces generamos el siguiente término, nuevamente 1. Y nuevamente preguntamos, ¿1 es menor a 4? Sí. Generamos el siguiente término, va a ser 2. Va a ser 2.
2 es menor a 4, sí, entonces generamos el siguiente término, 3. 3 es menor a 4, sí, generamos el siguiente término que va a ser 5. 5 es menor a 4, no. Pero, como no es menor a 4, se va a salir. ¿No ves? Pero el hecho de que se haya salido o haya rebalsado no quiere decir que necesariamente lo haya encontrado. ¿No ves? No quiere decir que necesariamente lo haya encontrado. Eso lo voy a controlar con una condición. Digo que si el término que ha salido de ahí es igual al término que estoy buscando, entonces por verdadero esto me va a devolver, ocupemos ese W, por verdadero esto me va a devolver verdadero. Y por falso, pues que me va a devolver falso, ¿no? Entonces quiere decir que no lo encontró. SW va a ser igual a falso. Y listo. Y acá al final tendría que retornar SW. Y listo. Esa es la lógica de los ejercicios que tengan que ver con P-Serie. Otro ejercicio que les puede tocar, por si acaso, ¿se entiende todo esto? ¿Se entiende esto? El final, ¿qué es lo que hacía? Controlaba esto, digamos que probamos con un ejemplo donde sí existía y donde no existía, ¿no ves? En el final, digamos, va a salir 5 y va a salir 4. Y te está preguntando, ¿5 es igual a 4? Sí. ¿No? ¿Sí o no? No. Entonces te devuelve falso. Ahora, probamos el anterior ejemplo, sí nos dio igual, ¿no ves? Sí nos dio 5 menor a 5. Entonces pregunta, ¿5 es igual a 5? Sí. Por lo tanto, verdadero. Por lo tanto, verdadero. Eso es lo que está haciendo. Esta partecita acá está controlando todos los términos de tu serie. ¿Ok? Y por eso estaba la magia de que esta serie siempre va a estar en forma ascendente. Los ejercicios de pertenece o existen series siempre van a estar en forma ascendente. Para eso podemos ocupar el while, aunque también funcionaría con el repeat, pero yo les recomiendo que se acostumbren con el while. Y eso. Ya, el último ejercicio que vamos a resolver con respecto a esto también está sencillito. De hecho es lo mismo, solamente que es para que no lo sorprendan. Es un ejercicio que tiene que ver con Fibonacci igual. 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81 y así sucesivamente. Ya. Esto acá es muy fácil de reconocer. Es lo mismo Fibonacci, pero de 3 elementos. ¿Ok? La suma de los 3 elementos anteriores me genera el siguiente y así sucesivamente. La suma de estos 3 me va a generar el siguiente. La suma de estos 3 me va a generar el siguiente. Y así sucesivamente. Bien. Entonces para eso es la misma lógica de la serie, ¿no ves? Si yo les digo, busquen si cierto elemento pertenece, a ver, cierto término pertenece. Busquemos el 4. ¿El 4 pertenece? Sí, tendría que devolvernos true, ¿no ves? Verdadero. Luego pregunto, ¿el 5 pertenece? No, entonces falso. ¿Ok? Y la magia de esta serie, si se dan cuenta, es que como está acomodada de forma ascendente. ¿Okay? De forma ascendente. Pueden verificar los modelos de exámenes. Solo he visto este ejemplo con el ejercicio, lo que tenga que ver con P-serie o con pertenece a término de la serie. Solo lo he visto en este ejemplo. Pero la lógica es la misma, ¿no ve? Solamente que esta vez sería intercambio con A, B y C, ¿no ve? Y la suma de A, B y C me genera D. Bien, entonces es lo mismo que Fibonacci. Ya vemos esto, P-serie. A en cuanto se inicializa en 1, B se inicializa en 0, C se inicializa en 0 y D también se va a inicializar en 0.
Misma lógica. Misma lógica, ¿no ves? Mientras D sea menor a N. Mientras D sea menor a N va a ocurrir algo. ¿No? Voy a seguir generando el siguiente término de la serie. D va a ser igual a A más B más C. Y aplico el intercambio. A va a ser igual a B. B va a ser igual a C. Y C va a ser igual a D. ¿Ok? Bien. Y así vuelve acá arriba y se sale. Y al final, como tal, preguntamos, ¿no? De el término que yo haya generado es igual al término que yo estoy buscando. Si esto sí se cumple, entonces retorno verdadero, ¿no? SW va a ser igual a true. Si esto no se cumple, entonces va a ser igual a ¿qué? A falso. Misma lógica de la serie que ya habíamos hecho hace rato. Bien, retornar SW. Ya. Entonces, imagino que se entiende o tienen alguna pregunta con este ejercicio. Sé que lo hice muy rápido, pero no sé, a ver si alguien tiene alguna duda. No. Bueno, entonces la misma lógica de la serie, ¿no? Ya lo habíamos hecho cuando avanzamos series en su día, sobre el tema de todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con el intercambio o series de este estilo. En el modelo que vi de examen tocó justamente esta pregunta. ¿Ok? En realidad todas las preguntas que están arriba, todo lo que hemos llegado a avanzar, es algo que puede llegar a que les pregunte. Solamente es alguna explicación así sencilla. No puedo colocarles tampoco varios ejemplos de series porque tampoco nos daría el tiempo. Pero es más o menos para que lleguen con una idea al examen de qué es lo que les puede llegar a tocar. Bien. Este de acá. Vamos a hacer dos ejercicios más. Este vendría a ser el ejercicio número 8, como tal, porque fuimos encadenados. Lo voy a acomodar después los números, pero como tal este vendría a ser nuestro ejercicio número 8. Y es una función auxiliar. No sé si ustedes han visto en el examen que les han estado constantemente preguntando cosas con primos, ¿ok? Con números primos. Muy probablemente llegue a tocarles algo así, ¿ok? Llegue a tocarles algo así. Y tengan que ocupar la función es primo. ¿Ok? Esta función es una función auxiliar. Como el mayús, es letra, es vocal, es número. También tiene una función llamada literal, si no estoy mal, que es una en donde convierte un valor numérico a una cadena. Y eso, ¿ok? Entonces, seguramente van a ocupar y la van a necesitar la serie de... la serie de yo también. El algoritmo, la función de verificar si un número es primo. Verificar si es primo. Esto de acá, quiero preguntar, ¿ya se lo resolvió el ingeniero? A veces lo suele resolver en semestre, pero ¿lo resolvió el ingeniero? ¿No? Bueno, voy a pensar que no. ¿Cuál es la lógica de los números primos? ¿Ok? ¿Cuál es la lógica? A ver, pongamos un ejemplo. El 7. ¿Ok? El 7 solo es divisible entre 1 y entre sí mismo. No es divisible entre el rango de 2 a 6, que vendría a ser su rango. No es divisible entre ese rango. Y como no es divisible entre ninguno de esos números, entonces es considerado un número primo. Ahora veamos la contraparte. Veamos un número que no sea primo. Veamos con el 6. El 6 es divisible entre 1 y efectivamente también es divisible entre sí mismo. Pero dentro del rango de 2 a 5 es divisible también entre 2 y también es divisible entre 3. Entonces, como es divisible entre algunos de los valores que están entre el 5 y el 2, entre su rango, entonces ya no es considerado un número primo. Bien, entonces si nos damos cuenta acá simplemente es una variable y que va a ir incrementándose hasta que llegue a un valor menos 1, ¿no ven?
y tal que ya encuentre alguno por el que sea divisible, entonces se sale. Bien, consideraciones acá, el 0 y el 1 no son números primos, ¿ok? Algunos sí los consideran al 1 como el número primo, pero eso lo vamos a utilizar, para eso vamos a utilizar una condición al principio. A veces el ingeniero sí toma en cuenta el 1 como número primo, muy rara vez, ¿ok? Muy rara vez lo toma en cuenta el 1 como número primo. Pero para eso vamos a ir ya preparados. Es primo. Y ¿qué tenemos que inicializar? Creo que como tal, nada de momento. Sí, nada. Bien, decimos que si n, es decir, lo que ingrese como parámetro, es mayor a 1, entonces quiere decir que puede ser 2 hasta un valor n, ¿no ve? Hasta un valor cualquiera. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, ¿sí? 4, 5 y así en adelante. Entonces, si n es mayor a 1, entonces desde ya voy a inicializar mi variable en verdadero, ¿ok? Desde ya voy a inicializar mi variable en verdadero. Y por falso, obviamente yo ya no requiero entrar a ningún lugar y esto se va a quedar en falso. W va a ser igual a falso. Ahora, voy a utilizar una variable de contador, ¿ok? Una variable i. Y va a ser igual a... ¿ok? Y va a ser igual a 2. ¿Ok? Y va a ser igual a 2. ¿Y qué es lo que voy a decir acá? Si yo, digamos, ya encontré que mi variable booleana ya es igual a falso, entonces no es necesario que vaya a entrar por todo lo que yo vaya a hacer, ¿no ve? Por ejemplo, si ya encontré que es divisible entre 2, ¿para qué voy a seguir verificando si es divisible entre 3? O si es divisible entre 4, o si es divisible entre 5, ¿no ve? No tiene sentido. Simplemente si ya verifico que es divisible entre alguno de estos, entonces ya no hace falta seguir verificando el resto. ¿Cómo controlamos eso? Vamos a decir que mientras i sea menor a n. ¿Qué quiere decir i sea menor a n? Quiere decir que voy a estar dentro de su rango. Recordemos que en donde inicializa i inicializa en 2. Y n va a ser igual a i menor a n, significa que va a ir hasta n-1. ¿Ok? Va a ir hasta n-1. Cabalmente lo que necesitamos. Mientras i sea menor a n y mi variable sea verdadera, ¿ok? Mi variable booleana sea verdadera, quiere decir que voy a tener que seguir verificando por alguno de esos dígitos, ¿no? Por alguno de esos dígitos. O por alguno de esos números, perdón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a preguntar si n es divisible entre i. Si n es divisible entre i, entonces esto pasa a valer falso, ¿ok? Entonces esto sería falso y ya no sería considerado un número primo, ¿ok? Porque ya averigüé, digamos, sea el ejemplo 6, si n es igual a 6, ya averigüé que es divisible entre 2. Pero si no llega a ser divisible, quiere decir que siempre se mantuvo en verdadero, ¿ok? Si ya encontré que es divisible entre algún número, digamos, se va a entrar por esa condición y se va a salir. Bien. Y si no, entonces tengo que de todas maneras incrementar i para que pueda seguir verificando. Es decir, si n es igual a 6, voy a verificar por el 2, luego voy a verificar por el 3. ¿Es divisible entre 2? Para empezar, ¿es divisible entre 2? Sí, es divisible entre 2. Entonces SW va a ser igual a falso y va a ingresar por acá y pregunta, ¿falso es igual a verdadero? No, falso. Entonces se sale. Ahora, otro ejemplo. 3. Sería simplemente 2, ¿no ve? 2. ¿3 es divisible entre 2?
No. Entonces va a salir, va a incrementar esto y va a ser igual, ya no va a ser igual a 2, ahora va a ser igual a 3. 3. 3 es menor a 3. No. Entonces se sale. Y nuestra variable booleana se mantuvo en verdadero. Entonces retornamos SW. Y eso ya me da la garantía de que este ejercicio funciona. Bien, entonces como tal, esto vendría a ser su función auxiliar. ¿Ok? Su función auxiliar. Para cualquier cosa que les vaya a tocar a ustedes en cuestión de algoritmos con números. Bien, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, no. Hola, hola. ¿Se entendió? Ya. Solo por ayudarles igual una última vez, voy a tratar de... ¿Dónde está? Vamos a abrir Rate Studio. No creo que la verdad vaya a programarles todo esto, principalmente porque quiero que también ustedes lo intenten hacer, pero sí les voy adelantando que les va a salir un error. ¿Ok? Esto va a ser con el método intoStr. ¿Ok? Con el método intoStr. Seguramente les va a llegar a salir un error. Y quiero más o menos, digamos, que para el momento en el que, digamos, les pueda llegar a entrar esta pregunta a su repechaje. ¿Ok? En el momento en el que llegue a tocarles esta pregunta para el repechaje, se puedan defender. Vamos a crear acá uno nuevo. Recordemos cómo funciona. New. Unit Delphi. ¿Dónde era? Console Application. Acá está. Console Application. Proyecto 1.exe. Adicionar new. Adicionamos una unidad. Esto de acá ya les había enseñado cómo funciona. Vamos a llamar a este ejemplo función. C serie. Recibe una variable n como parámetro. Byte. Y me devuelve que un string. Ya. Copiamos esto, control C, control V, begin, end. Ya. Ahora, ¿por qué estaba queriendo más o menos ayudarles con eso? Porque si yo llamo a intoStr, digamos si quiero enviarle un valor numérico y convertirlo a string, nos va a salir un error. ¿Ok? Nos va a salir un error. Y eso es porque esto está dentro de una librería. ¿Ok? No recuerdo si se coloca de este lado. Uses sys utils, creo que era ahí. No, está debajo, era debajo de la interfaz. Control X. Ahí. Ok, simplemente colocando esto, uses sysutils, les desaparece ese error cuando utilicen intoStr y también funciona cuando utilizan str to int. Ok, str to int. En este caso tenemos que enviarle un valor, a ver, podemos enviarle 7, digamos. Y eso. Para cualquiera de esos dos ejemplos funciona. Imagino que ya saben cómo funciona str to int o intoStr. También de todas maneras se los traté de explicar en la clase pasada. Y eso. Entonces, para ese tipo, digamos, de cosas, está la librería sysutils. ¿Ok? Está la librería sysutils. Si es que quieren ocupar esa función. Ya. Bien. Yo creo que eso sería todo. No sé realmente qué más les puedo enseñar. Siento que ya les expliqué todo. Realmente nos comimos todo el avance de su materia. Finalizamos con el ejercicio de exprimo, perdón. Y eso, chicos. No sé, creo que no hay nada más por aprender realmente. Esto acá. Ni modo. Eso ahí era un n serie, ¿no? N serie. Ya.
Bien chicos, entonces ya la verdad nos comimos todo el avance de su materia. No creo que haya nada más con lo que los puedan sorprender a ustedes. Ya esto es lo último, último, último. Lo demás sería simplemente practicar cadenas. ¿Ok? Sería practicar cadenas. Hay ejercicios de funciones, hay ejercicios de procedimientos, pero eso ya directamente se los resuelve con su lógica. Si llegaron hasta este punto y han digamos, hecho seguimiento a todo el avance, realmente cualquier ejercicio que les vayan a colocar, ustedes lo van a o lo tendrían que poder resolver. Y si no lo hicieron, porque sé que como muchos, yo me incluyo, dejo las cosas para última hora, entonces les recomiendo que vayan revisando una vez todo el material. Su examen ya está cerca, así que eso. Su examen ya está cerca, chicos, así que les recomiendo que estudien. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta con todo esto. No, ninguna pregunta. Bien, entonces eso sería realmente todo. Entonces chicos, voy a dejar de grabar y les paso a desear suerte. Estudien bien, estudien todo. Hay como empezamos desde la clase 4 si no estoy mal. Son 4 clases, digamos, que se van a tener que comer y son de algo de 1 hora y 20 minutos, así que yo creo que van a poder. Así que les deseo suerte. Muchas gracias. Gracias.